En detalle con Ramón Rodríguez Andrade, el director de la Unidad Nacional para las Víctimas. Director, pues muy buenos días, y hoy estamos haciendo esta pregunta, aunque también vamos a hablar de su visita al departamento de Antioquia porque tiene un componente importante de reparación colectiva. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un saludo muy especial a toda la audiencia, y efectivamente estamos aquí, Andrea, haciendo una revisión con la dirección territorial, ya con todo nuestro equipo de trabajo, revisando todos los componentes de atención, asistencia y reparación para el departamento de Antioquia y para todo el país. Y especialmente también pues hablando de esa prórroga de la ley, sí, la ley 2078, que nos permite 10 años más de implementación de esta política pública de atención a víctimas en todo el país y especialmente en el departamento de Antioquia, donde tenemos más de 1 millón de víctimas. Director, con esa prórroga y yéndonos a la pregunta que hemos planteado para nuestros televidentes, ¿el reto de la unidad de víctimas es reparar la totalidad, 9 millones, o cómo se va a distribuir pues todo ese tema de reparación? Bueno, Andrea, allí hay una diferenciación, son 9.143.000 víctimas que tenemos ya en el registro, pero adicional a eso hay que identificar cuáles son las que están sujetas de atención. Estamos alrededor de 7.500.000 víctimas que ya están, que son las que deben recibir la indemnización. De eso, durante estos 10 años hemos avanzado en 1.200.000 víctimas con una inversión alrededor de los 8 billones de pesos que se han hecho. Los informes que nos dice la Corte, que también nos dice la Comisión de Seguimiento de la Ley 1448, nos habla de más de 40, 50 billones de pesos que tenemos que invertir para el pago de las indemnizaciones, y allí es lo importante que en estos 10 años hagamos ese ejercicio para poderle cumplir a esos 7 millones de víctimas. Importante también tener presente que el registro único de víctimas sigue abierto. Se siguen presentando hechos victimizantes a pesar del esfuerzo que se hace entre todas las entidades, se siguen presentando situaciones. Solo en Antioquia tenemos casos de Murindó, Dabeiba, situaciones donde se han presentado confinamientos que hacen que las personas se restrinjan de los temas de movilidad, y es un hecho victimizante contemplado en la ley. Entonces, por eso 10 años nosotros decimos es importante la prórroga de la ley, pero nos toca pensar en ajustes y unos retos y unos desafíos, y principalmente están enfocados a los temas presupuestales. Todo se ha hecho con el presupuesto general de la Nación, un gran porcentaje, el 97% ha sido presupuesto general de la Nación. Ahí viene la pregunta también grande, es dónde está la plata o los recursos de los victimarios frente a los acuerdos de paz, frente a la ley de justicia y paz, que ya lleva más de 8 años de implementación, donde en Antioquia tenemos aproximadamente 700 bienes que han sido muy difícil monetizarlos, no tienen extinción de dominio, y las víctimas sí están solicitando su reparación de forma integral. ¿Qué tocaría entonces hacer ahí, director, para que esos recursos y esos bienes estén disponibles? ¿Cuál es el paso a seguir? Paula, lo primero, el reto que siempre he identificado para estos 10 años son los temas presupuestales. Entre esos está hacer un ejercicio juicioso frente al presupuesto general de la Nación. Lo segundo es un ahorro que se puede hacer al interior de la entidad. Ya para el próximo año vamos a tener 2.3 billones de pesos de presupuesto. Ya estamos en esas gestiones con Planeación Nacional, con Hacienda, pero frente a los recursos y a los bienes de los victimarios, allí estamos haciendo un ejercicio para agilizar los trámites de extinción de dominio. A nivel nacional son 1.693 bienes, de los cuales aproximadamente 700 están en Antioquia, entre urbanos y rurales, principalmente son rurales, y lo que necesitamos es poderlos monetizar para poderle pagar a las víctimas su indemnización, y también lo que necesitamos es de los acuerdos de paz firmados con las FARC. Allí hemos recibido, no hemos recibido todavía, tenemos en una fiducia 42.000 millones de pesos, que fue la monetización del oro del año pasado, que todavía no hemos podido iniciar el proceso de inversión, porque eso han enfocado directamente a los temas de reparación colectiva. Entonces allí estamos en ese gran ejercicio de poder monetizar, poder agilizar los procesos de extinción de dominio con la Fiscalía para lograr la monetización y poderle pagar a las víctimas su reparación, tanto por vía administrativa como por vía judicial. Doctor Ramón, Antioquia es uno de los departamentos que más víctimas presenta. Hay gente que todavía de años anteriores hace la reclamación, pero aún hoy la violencia diaria convierte a gente víctimas. ¿Cómo es el proceso para que una persona que nos está viendo esto ahora diga yo puedo ser víctima, me considero víctima, y por ahí derecho a contarle a cuánto puede ascender la indemnización? Bueno, son
dos preguntas Sí, ahí. señor, son como 10, pero tranquilo. Como 10. Sí, lo importante es una persona que nos está escuchando y nos está viendo en el día de hoy, es decirle que tiene todo el derecho a colocar su declaración, se tiene que acercar ante el Ministerio Público, estamos hablando las personerías, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría en unos lugares, a colocar su declaración, contar, es un relato bajo la grave juramento, qué fue lo que le sucedió, Y ahí qué lo fue el registra. hecho victimizante. Esa declaración nos la envían a nosotros hacemos el proceso de valoración. La unidad hoy no tiene rezagos frente a los temas de valoración. La valoración se está tomando y la toma de la aclaración es el toma en línea a través del sistema, directamente llega a Bogotá, hacemos el proceso de valoración y ya ahí definimos si queda incluido o no queda incluido. Importante. El registro sigue abierto, pero no estamos revisando muy bien. Para hechos recientes, ya cuando son más de un año, estamos pidiéndole cuál fue la causal, el hecho fortuito. En su momento y porque hasta ahora se está acordando de que fue una víctima de hace 5, 10 o 15 años, ¿por qué está sucediendo? Fuerza mayor, caso fortuito por el cual la persona no haya podido declarar. Eso es importante también resaltarlo porque hay víctimas que también, hay personas, y nos sucedió hace 2 años, identificamos 7.166 declaraciones falsas donde estaban colocando de que venían desplazados, situaciones, 34.000 falsas víctimas que sacamos del registro y para identificarlas si no fueran a declarar en otra parte. Porque también hay personas que se aprovechan y que declaran hoy aquí en Medellín, van y declaran en otro municipio cercano, buscando pues el beneficio de la atención inmediata antes de que se haga el proceso de la valoración. Entonces se pueden acercar a cualquier personería, la Defensoría del Pueblo, se les toma la declaración y nosotros procedemos a hacer todo lo que es el proceso de valoración frente a la inclusión o no inclusión de esa víctima. Bueno, el valor de la indemnización. El valor de la indemnización, el valor está contemplado en la ley hasta 40 salarios mínimos, que si hacemos la multiplicación en salario mínimo estamos hablando alrededor de 33, 34 millones de pesos. Eso depende, hecho victimizante, conformación del núcleo familiar, la época en que sucedió o el año en que sucedió el hecho victimizante y dependiendo de eso se hace la liquidación. Algo, Juan, muy importante también es decirles que cada vez que reciben una indemnización las víctimas, lo importante es que hagan una buena recursos. También hacer el llamado de que no necesitan pagarle a nadie, no hay intermediarios, Hay tramitadores, todos los nada. trámites son totalmente gratuitos ante la entidad y cualquier situación que contemplen o que encuentren en un trámite que se esté haciendo dentro de la entidad, por favor proceder a colocar la denuncia a través de nuestra página en internet. Director, hace unos días la Contraloría advirtió presuntas irregularidades por 82.000 millones de pesos relacionadas justamente con las víctimas. ¿Qué es esas presuntas irregularidades en los giros y también el pago a fallecidos? Es un hallazgo que a veces nos manifiesta la Contraloría y fruto de eso pues ya hicimos una reunión, tuve la oportunidad de estar reunido con el vicecontralor, revisando porque una cosa es los comunicados de prensa que nos están apareciendo, otra cosa son los resultados de las auditorías. La semana pasada terminamos la auditoría, en 8 años no se ha fenecido la cuenta, en estos últimos 3 años llevamos el fenecimiento de la cuenta por parte de la Contraloría. Entonces estábamos revisando qué es lo que está saliendo por un lado, qué es lo que nosotros estamos viendo en las auditorías, los planes de mejoramiento, los hallazgos y quedamos de hacer una auditoría especial de revisión de las bases de datos que tiene la Contraloría, lo que nosotros tenemos como unidad para las víctimas y contrastar y definir si los hallazgos son de 87.000, 20.000 o definitivamente no hay hallazgos frente a los temas de fallecidos y a veces es la interpretación de las bases de datos. Un caso sencillo de mostrar es, a veces nos dicen se le pagó a una persona atención humanitaria 3 veces. Entonces verificamos a esa persona por qué se le pagó y resulta que esa persona es un tutor establecido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las ayudas van para 3 menores. Entonces ahí es cosas de interpretación de las bases de datos y por eso es tan importante hacer este ejercicio entre la unidad para las víctimas, la Contraloría, los entes de control e identificar de una forma real cuál es el valor de estos hallazgos, si existen estos hallazgos. Director, bueno, ya para finalizar aquí rápidamente lo que va a pasar hoy en el Bagre, ¿cuántas personas hacen parte de esta reparación colectiva y qué se va a hacer allí? En el Bagre venimos haciendo un proceso de acompañamiento a este sujeto de reparación colectiva.
Son víctimas del conflicto, víctimas que han venido haciendo su proceso de reparación colectiva, construyendo su proceso de reparación colectiva, y eso significa la implementación de medidas. También un gran logro allí, Andrea, es durante 8 años se habían cerrado 3 sujetos de reparación colectiva. En el presente gobierno hemos logrado cerrar 26 sujetos de reparación colectiva, y esto es fruto a lo que estamos y lo que vamos a hacer en el Bagre, que es implementar medidas, entregarle a la comunidad. Aquí nos ayuda la cooperación internacional en los temas de los convenios para, si nos solicitan una medida, poder estar acompañándolo. ¿Qué son las medidas o el plan de reparación colectiva? Son esas solicitudes que hacen las víctimas frente a cómo reparar frente a ese hecho victimizante que estaba antes del conflicto. Hoy se presenta, entonces se establecieron ahí planes de reparación colectiva que contemplan 10, 20, 30, 40 medidas. No todas dependen de la unidad. En este caso hay medidas, y las que vamos a estar en el Bagre entregando son medidas que tienen una incidencia directa por parte de la unidad para las víctimas, y allí vamos a estar haciendo estas entregas. No alcanzamos a cerrar el sujeto de reparación colectiva, pero seguimos avanzando. Tenemos más de 790 sujetos de reparación colectiva, y en el caso del Bagre es uno más de estos en los cuales vamos en este proceso de implementación, buscando siempre hacer el cierre como lo hemos hecho en estos 26 sujetos en estos 32 meses de gobierno. Bueno, director, pues a usted muchas gracias por toda esa información. Ramón Rodríguez Andrade, director de la Unidad de Víctimas, aquí en Consejo de Redacción. Son las 6 de la mañana, 33